Bienvenidos a este espacio de numerología metafísica en el que mes a mes nos hemos abierto a descubrir un personaje distinto, ya sea de una serie, de una película, con la finalidad de desarrollar la habilidad de percibir los sentidos activos en un individuo, en sus actitudes numerológicas. Y pues hemos descubierto lo divertido que es poder mirar a una película, una serie y empezar a cuestionarnos cuáles son las actitudes que están activas en el individuo y de esta manera ir desarrollando la habilidad de reconocerlos para entonces poder, ya sea por un lado si está en desafíos, pasarlo a lo correcto, o si está en talentos, pues reconocer y dejarnos inspirar por ese talento. Les doy la bienvenida a todos los que se han ido incorporando, muy emocionada. Ahora estoy haciendo la grabación desde un equipo distinto y entonces en el otro siempre los nombres de los que van entrando salen y se mantienen mucho más tiempo, pero veo que ya se han ido incorporando muchos y les doy la bienvenida, muy contenta, emocionada de tenerlos presentes. A diferencia de las meditaciones, aquí sí es muy importante su participación y entonces, aunque aparezca en chiquito, si alcanzo a leer perfectamente, los invito a que vayan escribiendo cuáles son los personajes, los números más bien, que ustedes creen están presentes en el personaje principal de Felicity, de la bailarina de esta película animada extraordinaria, en donde ella tiene una pasión y un anhelo inquebrantable por ser bailarina, por bailar. O sea, desde pequeña ha sentido que se conecta al bailar y vamos a ir viendo y descubriendo lo que significa su caja, la caja musical que ella tiene y con qué la conecta, qué representa metafísicamente hablando para ella y cómo viaja, o sea, cómo es que realiza, qué es lo que activa, todo lo que activa para poder llevar a cabo sus deseos. Así que estoy muy atenta, los invito a los que ya están presentes que me escriban cuáles son los números que consideran, si miraron la película, que ya no está ahorita en todas las plataformas, entonces por eso les envié el enlace para que pudieran ver la pudieran ver en YouTube. A ver, hay unos que dicen que el número 3 y el 7 en talentos y 5 en desafío. Escríbanme por qué es que consideran, o sea, los que me compartan los números que creen que tiene, por qué es que consideran que tiene esos números, para que de esta manera todos no solamente nos disfrutemos, gocemos, porque es una película extraordinaria. Quienes se estén conectando y no hayan visto la película, de verdad, véanla, entréguense al gozo, es divertida, tiene un sentido muy ligero, pero tiene una enseñanza muy profunda. Y entonces, pues aprendemos, tenemos con qué inspirarnos para sostener nuestros deseos y la posibilidad de poder descubrir actitudes numerológicas. Así que sigo en espera de quien me compartió, María Elena, que tiene los números 3 y el 7 en talento. Me comentes por qué consideras que serían esos dos números y por qué el 5 en desafío. Y pues bueno, los demás también sigo esperando sus comentarios. Vamos a ver, mientras me van escribiendo, voy a estar atenta, pero también voy a ir avanzando ya en el desarrollo de la película. Es una película desarrollada por una asociación entre franceses y canadienses,
y realizan un trabajo extraordinario. Mencionan 5 y 3 en talento. Van ya hasta no solamente el número, ya la posición van descubriendo, me encanta. Los que han estudiado ya numerología metafísica, pues para ellos es un ejercicio aún mucho más práctico, porque pueden definir ya con más claridad la posición. Quienes hayan escuchado las 3 clases de introducción, en donde solo hablamos de desafíos, pues entonces cuentan con la información para poder pensar en qué desafíos son los que tienen. En el caso del 3, comentan que porque dirige sus sentidos a la posibilidad de la creación. Y pues bueno, voy a seguir leyendo y vamos a seguir empezando. ¿Cuál es la característica del personaje principal, de Félicie? Pues se desarrolla en Francia. Ella es una niña huérfana que crece en un orfanato. Tiene un amigo, un cómplice que llegaron el mismo día al orfanato y con el que se relacionan de una forma muy profunda en un estado en donde comparten actitudes numerológicas y comparten la pasión por la libertad. Hay quien comenta el 3 porque activa su autosuficiencia. Bueno, la autosuficiencia en sí no corresponde al número 3, esa está relacionada con otro número. Y el 7 comentan que porque lo utiliza como plataforma, es plataforma de elevación, no plataforma de lanzamiento, la plataforma de elevación que son nuestros pensamientos, nuestros modelos mentales. Cuando elevamos nuestros pensamientos, entonces podemos hacer posible lo que parece imposible. Y en ese sentido sí podría parecer que tiene un 7, pero ya lo iremos descubriendo. Pues hay muchos que sí han estudiado, otros que me apasiona ver que han tomado el curso que compartí de manera la introducción, de manera abierta a través de esta página, y pues ver su entusiasmo por ir descubriendo estos aspectos numerológicos. Comentan que un 5 y un 3 sí podría parecer que son los más evidentes, pero vamos a irnos 7 porque no tiene límites. Y bueno, sí, en el sentido de que el aspecto del 7 es un número mental. Cuando se reconoce que todo es mental, pues no hay límites, aun cuando a lo mejor esa característica también la podríamos aplicar hacia otro número. Pues bueno, muchos se están inclinando hacia el 7, así que tendremos muchas sorpresas. Veo que su inclinación está entre el 3, el 5 y el 7. Y otros que están presentes no han escrito, todavía no se han animado a escribir, pero pues bueno, les decía que esta niña entonces crece en un orfanato. Alguien dice, seguro tiene un 10. Alguien que tiene un 10 es quien lo comenta. Y pues en este orfanato de alguna manera generan continuamente, como son cómplices, generan ser castigados siempre y compartir los castigos, pero aún estando castigados disfrutan del placer, del goce de hacer lo que tienen que realizar. Y entonces ella en todo momento siempre involucra la parte de bailar. 5 porque le gusta la libertad. 5 porque rompe estructuras, ya que está en un orfanato y no se podría pensar que lo pudiese soñar y lograr. Sí, claro, este aspecto también alguien opina que también tiene un 1. Esto es muy importante, veámoslo como la inspiración. Una niña que crece en un orfanato que no está en la ciudad, no está en París, está lejos de París, que ama bailar y que entonces en todo momento, la regañen o la regañen, en todo momento ella solo piensa en que quiere ser bailarina. Y su amigo, que es el Víctor, es el nombre del personaje, un niño con unas características extraordinarias también, que si quieren animarse
y pensar en irme diciendo cuáles son la numerología que consideran tendría Víctor, su cómplice, también sería grandioso. Él, su deseo, su pasión, su sueño está en ser inventor. Y entonces los dos piensan en irse a París para poder convertirse en bailarina uno y el otro en inventor, poder ser inventor. Entonces veámoslo desde la perspectiva de que alguien que crece en un orfanato actuaría siempre de una forma limitada, sintiendo que pues no puede hacer, que no tiene los recursos para hacer lo que desea, que se encuentra solo. Y ellos, por el contrario, actúan con un gran sentido de autosuficiencia, y eso es sorprendente. Y aun cuando lo regañan cada vez que hacen sus travesuras y la Madre Superiora le quiere recordar una y otra vez un aspecto de los sueños que me llamó mucho la atención, porque le dicen que los sueños no son realistas y que se destruyen porque la vida es cruel, brutal y despiadada. Eso le enseñan de pequeña y ella se niega a creerlo. Vive todo el tiempo abierta, planeando su escape del orfanato para poder ir en busca, en pos de sus sueños. Y el que hace los planes, el que establece, el que hace la planeación, la logística para poderlo llevar a cabo, porque a ella pues cuando pretende hacerlo no le sale como quisiera, es su amigo Víctor. Y entonces una noche juntos se aventuran a el escape, su amigo Víctor es un inventor intrépido, con pasión por construir y arreglar cosas, que puede tener mucha precisión por momentos al hacerlo, pero otras puede ser muy disperso. Y entonces es un contraste muy interesante. Veo, que actúa como un 7 y un 6, la parte de Víctor. Comentan que ella insiste, persiste, ella es insistente, persistente y perseverante, más que resistente, insistente, persistente y perseverante. Sí, una gran observación. Son de las características que requerimos, esas son las cualidades que si vamos en pos de un deseo, necesitamos tenerlas activas: la insistencia, persistencia y la perseverancia. Primero activamos nuestra voluntad, ese querer hacer algo, ese es el primer paso, activar la voluntad. Está el deseo, activo mi voluntad, y abrazar la insistencia, persistencia y perseverancia nos lleva a lograr la expresión visible de nuestros deseos. Sí, grandioso. Pues bueno, en esta aventura maravillosa y extraordinaria generan escaparse de una forma muy interesante. Pero antes de seguir narrando, porque sigo viendo sus comentarios, pues el anhelo de ella es no solamente bailar, porque pues bailar podía hacerlo en el orfanato, es ser bailarina. Y descubre, porque Víctor le presenta una foto de la Ópera de París y que ahí hay una escuela para bailarinas, y entonces su deseo va teniendo como una mayor dirección, se va bosquejando con mayor claridad. Ya no solo es quiero ser bailarina, sino ya tiene la imagen de un lugar, y entonces a partir de ahí empieza a nutrir las imágenes que puede crear. Ya tiene la imagen de a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, y ese es un punto muy importante para nuestros deseos. No basta con decir quiero ser bailarina, se tiene que ir conociendo más acerca del deseo para poder formar la imagen de nosotros haciendo lo que deseamos. Y un punto muy importante que van a ver, hay quien comenta que tiene un 3 porque ve las posibilidades, también un 4 por la cuestión que repite y repite una y otra vez para lograr ver me imagino que ahí te refieres, Nancy, porque es hasta lo que ya alcanzo a leer, su anhelo, su deseo. Quiero comentarles, es muy interesante esta caja musical que la acompaña todo el tiempo. En la historia presentan que la caja musical
la relaciona, fue lo único que ella, o sea, digamos, con lo que llegó, que conserva desde el momento en el que la llevaron al orfanato. Y entonces esta caja musical pues siempre la tiene presente, es una caja que tiene a una bailarina. A la hora de abrirse sale una bailarina que empieza a dar giros. Y entonces en todas sus aventuras continuamente le pasa algo a la caja musical y es Víctor el encargado como inventor y como que le gusta arreglar las cosas, de ayudarla a arreglársela. Y siempre le sugiere que dado que es lo único que tiene de cuando la llevaron, pues que debería de ser un poquito más cuidadosa. Eso nos va dando detalles también de sus características. Dicen que Víctor tiene 1 y el 2, ver posibilidades y cambiar el no por sí. Bueno, ese hay una pequeña confusión, pero Víctor tiene un 11 y un 8 por visión del futuro. Grandioso, maravilloso. Pues bueno, entonces les hablaba de que esta cajita, ella dice, es mi tesoro, y entonces siempre la acompaña y siente que pues es justamente como es lo que siempre ha estado cerca de ella, para ella es como su tesoro. ¿Qué podría simbolizar la cajita metafísicamente hablando? Es como su brújula, lo que la hace, digamos, lo que la conecta a ella a través de esa caja, logra conectarse con un sentido particular en su corazón. Y entonces podríamos pensar que es su conexión con el bien, porque esa caja la conecta a la idea de su madre, y entonces a su vez se conecta con el bien, con un sentido de seguridad, de protección, de paz, de plenitud, pero también la conecta con su deseo. Entonces, este aspecto es muy interesante, el de la caja musical, porque hay momentos en la película que, si ustedes observan, cuando a la caja le pasa algo, ella, digamos, que se está como desconectando. Hay momentos en los que de repente no está del todo conectada con el bien, y entonces sentir que tiene la caja la vuelve a conectar, la regresa. ¿Qué es muy importante? ¿Cuáles son? Vamos a ir viendo las características. Entonces les decía que su anhelo pues es ser bailarina en la Ópera de París. Y se aventura, no solamente escapa. Imagínense el desarrollo de la autosuficiencia de estos dos niños. Y de repente puede parecernos una historia animada y que eso no es real, pero yo conozco individuos que a esa edad así se aventuraron y así vivieron y así actuaron su autosuficiencia. Entonces, para mí no es algo que sea simplemente una historia animada, es algo posible, es algo tangible, y los invito a que entonces vean la película. Si es que en algún momento sintieron que es animación solamente, que la vuelvan a ver pensando que hay individuos que a una muy corta edad actúan su autosuficiencia de una manera extraordinaria, la autosuficiencia y su sentido de libertad. También mencionan que tiene un 6, aquí me imagino que se refieren a la bailarina, o no sé si a Víctor. Vamos a ir describiendo las características. Aunque antes me gustaría también hablar de los otros personajes que rodean a Felicity. Tenemos muchos personajes muy interesantes. Ella es el personaje principal junto con Víctor, aunque ella es el eje central. Víctor es su cómplice, su amigo, el inventor. Está Odette, que es la maestra que le va a enseñar, con la que ella termina viviendo, y quien le va a enseñar, que había sido bailarina y que le ayuda a ella con la técnica. Camille Leoa, que es la bailarina que se vuelve como su competencia, su compañera de estudio, que pues ella le roba, o sea, suplanta su personalidad, o sea, su identidad, para entonces poder entrar de la oportunidad a través de la invitación que el cartero se le entrega a ella, de poder alcanzar su sueño. Y está la mamá Regine,
que es la dueña de un restaurante, al que va el director de la ópera y por el cual consigue su hija la entrada a la escuela. Rosita Mauri es la bailarina profesional con la que las niñas, la que elijan, pues van a bailar, es como el premio, el sueño. Y Merant, Luis Merant, el profesor de ballet, que es un coreógrafo muy famoso y que es quien les enseña. Y bueno, está el amigo de Víctor, que también es un personaje extraordinario. Está Rudolf, que es un príncipe ruso, que le dicen Rudy, el bailarín ruso que la seduce, que la distrae, que la quiere como sacar cuando ella está concentrada. Y el director de la ópera. Tenemos también, bueno, a la directora, a la madre superiora en el orfanato, al que es el cuidador del orfanato, que al final la ayuda a ella a regresar para acercarse a su sueño, porque ven que parece que está perdiendo su espíritu. Y pues podemos ver cómo se entrecruzan las muchas cualidades o características de todos estos personajes con la de ella. Pero antes de que lleguemos, que bueno, un poco decirles o hablar de otros bailarines, de los mejores bailarines del mundo, pues sería distraernos, porque casi sería decirles ya cuál es el número o los números que ya tienen. Pero sí podemos hablar de la película del Cisne Negro, una película completamente diferente, de suspenso, que tiene una connotación muy particular en la forma en la que fue filmada. Podría decir que la película, desde el ojo en el que se filmó, por los acercamientos que tiene, podría ser un 6. Pero también el personaje principal que realiza la actriz Natalie Portman, en donde ella hace como el cisne negro y el cisne blanco al mismo tiempo. El cisne blanco es el bueno, el cisne negro es el malo. Y entonces en todo el desarrollo practica una y otra vez hasta llegarse a lastimar el cuerpo, porque está obsesionada con la perfección. Y entonces ahí podemos ver lo que a veces puede sucederle a un 4 cuando se obsesiona, cuando está en desafío y se obsesiona tanto por la perfección que ya no importa, o sea, esa rigidez con la que se ve la vida, con la que se hacen las cosas, porque se tiene el modelo mental de que la vida es dura, es difícil. Y entonces, en este caso, se llega a lastimar a sí misma haciendo las prácticas, porque para ella lo que busca era la perfección. Y hay un personaje que aparece con ella, que por el contrario sería un personaje totalmente 5, porque baila por el goce, el placer, no tiene una técnica tan desarrollada o tan precisa, pero sí baila con mucha pasión. Y entonces el coreógrafo se lo hace ver, le hace ver que tanta perfección no hace que la actuación sea extraordinaria, que a veces es más importante la pasión, lo que se siente al bailar. Y bueno, el otro punto que es muy interesante en este personaje del Cisne Negro es que gira en torno alrededor de un 6, porque ella llega a perder, se mimetiza tanto en los personajes que está realizando, que llega a un punto en el que confunde lo que es real con lo que sucede en su mundo invisible, con esta dualidad de estos dos personajes, y entonces pues pierde el sentido de quién en verdad es ella y se convierte en ambos personajes, y ambos personajes están luchando entre sí. Así que ahí podemos ver unas características muy particulares. Y pues bueno, he estado en espera, déjenme ver si alguien más ha escrito. No, espero que algunos otros me comenten que están viendo, que tienen el conocimiento de las actitudes numerológicas, algunos a nivel básico, otros ya más profundamente,
pero y si algunos escuchan de manera posterior este video, los invito a que si no han escuchado las clases de introducción vayan, porque eso les podrá dar mucha claridad de qué significa cuando estamos hablando de un 1, de un 2, de un 3 o así hasta el 11. Ahí vemos en esos videos las actitudes numerológicas principales de una manera muy básica en cuanto a desafío, en cuanto a dos posiciones de desafío que tienen que ver con la posición que nos determina nuestro día y nuestro mes. Y bueno, pues vamos a ver, ya adentrarnos en las características de Felicie en su carácter. Tiene una pasión desbordante, un sentido de la diversión y del goce extraordinario. Si ustedes vieron la película, cuando está bailando en esta bar con música bretona, es extraordinario la pasión, cómo se sube a las mesas, baila. O sea, ella ya ahí ha aprendido acerca de tiene más técnica del ballet, y entonces hace una mezcla, y en ese lugar está su maestro y admira y reconoce el desarrollo que ha tenido en su técnica. Y bueno, pues la verdad es que a mí me fascina ver ese tramo, esa parte de la película, porque invita a uno a sentir ese gozo, esa fuerza. Tiene muchísima energía, mucho vigor, y es un personaje con muchísima fuerza. Entonces está llena siempre de entusiasmo. Aún en momentos muy difíciles, cuando llegan y se encuentran solos y se separan Víctor y ella, pues genera primero encontrar, o sea, vean cómo cuando tenemos nuestro deseo tan claro, cómo es que podemos generar condiciones, siendo una niña, estando en una ciudad donde no conoce, llega directo a la ópera y entra justo en el momento en el que ve a la bailarina, que es la prima bailarina, o sea, la primera bailarina de la ópera, que es esta Rosita Mauri. La ve en el ensayo y entonces genera un modelo mental, genera una muestra de lo que hace una bailarina. Y ella lo contempla admirada, y con eso genera una imagen que la ayuda para poder verse a sí misma bailando. Cuando queremos algo, no basta decir quiero viajar, tenemos que generar imágenes de nosotros mismos viajando. O quiero ser bailarina, no es suficiente, tenemos que generar esas imágenes. Entonces ella no tenía idea de que se podía bailar así. Cuando contempla en el ensayo cómo es que ella gira y luego abre las piernas y parece que flota en el cielo, genera la imagen que va dándole mayor forma y mayor sentido a su deseo. Y entonces en ese punto siempre ese entusiasmo es el que la va guiando, o sea, como se mantiene con ánimo, con entusiasmo, genera condiciones que la conduzcan a ir en pos de su deseo. Y pues llega a la ópera, entra, logra ver a Rosita, y cuando la van a correr porque creen que está ahí para robar, pues genera que Odette, la que se convierte en su maestra, la ayude, y pues que luego termine recibiéndola y guiándola, enseñándole, dándole las clases. Es alguien que puede ver de una forma continua lo que les estoy comentando. Es una característica de alguien que se conecta con lo que es posible, con las posibilidades. No está pensando en, ay, pero ¿qué hago? Soy una niña y estoy aquí sola. Aun cuando por momentos se siente, y si llega a sentir que extraña a Víctor, que está sola, llega a sentir temor, sería algo natural, pero su inclinación siempre es a salir de esos estados y conectarse con lo que es posible. Es muy autosuficiente, pues imagínense, piensan en escaparse, trasladarse,
no tienen ni dinero, y ellos no piensan en lo que no van a tener, sino piensan en lo que sí van a lograr. Y se siente capaz. Eso es muy importante. Véanlo a lo largo de la película. Ella dice, yo puedo, me dicen, o sea, se ofrece para Odette ayudarle a limpiar, ayudar a hacer cosas. O sea, ella siempre en todo momento se siente capaz de hacer diferentes cosas. Por momentos puede disciplinarse, por momentos tiene la inclinación a mantener una disciplina y a poder hacer una actividad una y otra vez para ir mejorando, para ir elevando, para ir generando un desarrollo de la habilidad, para ir perfeccionando la habilidad. Pero fácilmente, o sea, se distrae. Ahí permite que, por ejemplo, el príncipe ruso la distraiga, o permite que situaciones la distraigan de esa concentración. Y pues vamos, ya ahora, estos podríamos decir, pues son actitudes en su punto de talento, que no necesariamente es que lo tenga en talento, sino que las tiene, llega a expresar esto en posición equilibrada. Y vamos a sus desafíos, que son muy interesantes. Enojada, dice cosas muy hirientes. Cuando Odette le está queriendo mostrar, un día antes de que la elijan, de que sea como el examen más importante, le muestra cuáles eran sus zapatillas, se las quiere regalar y le dice que pues un día antes debe practicar y acostarse temprano para estar, y entonces le dice, tú no eres mi mamá, y se va con el chico ruso, se va de pinta. Entonces esta parte, o sea, cuando está enojada, en diferentes ocasiones, si no vuelvan a ver la película, en diferentes momentos llega a poder decir cosas que son muy hirientes. Se le sale muy fácilmente. Inmediatamente que se lo dice, se retrae y le dice, discúlpame, pero pues ya lo había dicho. Entonces es un aspecto muy interesante. Otro es que es muy competitiva. El duelo que se lleva al final de la película es extraordinario, cuando la niña una grita duelo, y entonces todos van a contemplar y observar. El duelo se lleva a cabo entre Camille y Félicie, y pues las dos son como la parte opuesta de un mismo, o sea, podríamos decir son dos polaridades. La característica es la misma, las dos son igual de competitivas, pero una dominaba, tenía mucha fuerza, mucha determinación, mucho rigor. Camille es fuerte, determinada, precisa, mucha intensidad, no acepta derrotas, es muy disciplinada, con un gran sentido, ha desarrollado ya técnica, pero es muy competitiva, es soberbia, trata a los demás sintiéndose por encima, pero no tiene pasión, y en consecuencia entonces no la sabe transmitir. Y en este caso, Félicie, cuando están en el duelo, en ella sí había pasión, y es como la característica que las pone en diferentes posiciones. ¿Cuál es otra de las características en su carácter? Es muy directa para hablar, llegando a veces a ser como no muy considerada con la forma en la que dice las cosas, incluso sarcástica en ciertos momentos. Hay un punto muy interesante cuando Odette pues le dice que casi la atrapa, que ya es una, o sea, que cuando le dice, es que soy del orfanato, y dice, casi me atrapas, pero no me gustan los niños, no quiero. Y cuando ve que la jefa le dice que tiene que limpiar todas las escaleras, ella le dice, mis piernas sí funcionan. Es un comentario que a lo mejor alguien tendría más cuidado en cómo decirlo, porque Odette tenía un problema de cojera. Entonces podemos ver ahí que de repente la manera en la que comenta las cosas puede ser muy directa,
un poco aplastante. Es curiosa, muy curiosa, y entonces tiene tanta energía que pregunta y pregunta, habla y habla y habla y habla. Todo el tiempo está o haciendo algo o preguntando. Enojada puede llegar a ser grosera e incluso un poco vengativa. Y en momentos puede ser influenciable. O sea, cuando está como concentrada en hacer en algo repetitivo, es muy fácil que la jale. Así que les he ido dando ya tips de cuáles serían sus actitudes. Vemos que el maestro, que es muy estricto, valora el mérito del esfuerzo. O sea, primero no la quiere porque sentía que pues solo estaba ahí por su mamá, pero va viendo que ella, a pesar de que el primer día dice, tú te vas a ir fuera, cuando otra es la que no se puede levantar, le recuerda, usted dijo que solo una. Y entonces al día siguiente pues genera practicar para estar mejor, y así va avanzando. Entonces el maestro reconoce, valora el mérito del esfuerzo. No se deja impresionar o que le impongan otras decisiones. O sea, que el director llegue y le diga que tiene que recibir a la niña, para él no le gusta que le impongan quiénes serían sus alumnos. Valora la verdad, porque cuando se entera que ella no es quien dice ser, se molesta, pero también por otro lado reconoce todo el esfuerzo que ha realizado. Valora la amistad, porque en este sentido tiene muy presente a Odette y ve lo mucho que Odette le ha enseñado. Y entonces permite, hay aquí un punto muy importante, permite que continúe en el camino camino a su deseo, a pesar de haber mentido, mostrándole de esa manera que tiene el futuro en sus manos, que el deseo solo depende de ella. Entonces hace un papel como recordándonos a todos que somos causa, que nosotros causamos nuestros deseos en todo momento. Y le enseña al final, cuando ya ella se queda con el papel, le dice, baila con el corazón. Y entonces nos enseña a todos el camino para lograr ir en pos de nuestros deseos, hacerlo con el corazón, aquello que anhelamos, aquello que deseamos. El camino es amarlo, porque cuando lo amamos generamos la sustancia, y entonces vamos expresando, generamos que las puertas, que todo suceda de manera afortunada, para que nuestro deseo se haga en realidad. Odette, como maestra, ¿qué le enseña? A pesar de estar amargada por lo que le sucedió, ser muy ruda, sentirse desamparada y frustrada por haber estado en un punto muy elevado para poder ser bailarina y después no tenerlo, es directa, es muy disciplinada. Le muestra a Felicity que le falta precisión. Le dice de una forma muy directa también que tiene un pobre sentido del ritmo, sin balance, gracia o encanto. Es también muy directa, pero le enseña usando recursos como una campanita amarrada en un árbol para que ella, que están disponibles, o sea, es recursiva, cómo elevarse y aprender a ser sutil. Porque ese es un ingrediente fundamental en una bailarina. Cómo girar dirigiendo su atención hacia un solo punto. Y esto nos podría servir cuando en la experiencia en el mundo todo parece movérsenos, cuando cambian las condiciones que estamos acostumbrados, y entonces fuera como si nos dieran giros, así como a ella en la rueda, y entonces que cualquiera se marearía. Esta Odette le dice, mantén tus sentidos, o sea, en un solo punto. Y es exactamente lo mismo, cuando todo afuera parece mover, mantén tus sentidos en el bien. Y entonces así mantendremos el equilibrio, mantendremos nuestro balance. Y siempre le cuestiona, ¿por qué bailas? ¿Por qué lo haces? A un punto en el que a este personaje principal le llega a parecer molesto. O sea, es así como de, ya, deja de estarme preguntando todo el tiempo por lo mismo. Pero entonces, a lo largo de toda su enseñanza, le muestra que justamente lo que tienen a diferencia entre Camille y ella
es que si ella pretende ganarle a Camille por la parte de la técnica, pues no la tiene, y por la parte de la fuerza, pues la otra tiene una musculatura y una, digamos, corporal mucho mayor. Pero le dice, hay algo en por lo que tú sí podrías ganar el papel, y es por el corazón. Si pones tus emociones en cada paso que das. Todo esto nos muestra cómo es que podemos, son enseñanzas, cómo es que sosteniendo nuestro corazón, nuestro deseo con insistencia, persistencia y perseverancia, como comentaban al principio del video, y sobre todo amando nuestro deseo, no soltándolo por las apariencias, fijando nuestra atención y dirigiendo nuestros sentidos a lo que sí es posible en lugar de pensar en lo que no es posible, es que podemos expresar cualquier cosa que anhelemos, porque cada uno de nosotros somos quienes generamos nuestras experiencias. Tenemos el poder de causar aquello que anhelamos, aquello que amamos. Esto no significa que no tengamos que trabajar. Ella, Felici, nos muestra el camino. Tuvo que trabajar arduamente para poder aprender y desarrollar la técnica, para lograr bailar y entonces hacer la misma, el final que ella presenció en el ensayo. Cuando llega a la ópera por primera vez, al final de la película lo hacen juntos. Ella lo hace de la mano de Rosita Mauri, y entonces con ello cumple su deseo, baila en escena. Y pues bueno, he narrado, y entonces llega inevitablemente la parte de comentar los números. Pero antes, y sí, me gusta estar como una niña traviesa, porque quisiera que siguieran los que se incorporaron después, me dijeran qué números creen que tienen. Ya casi todos se han inclinado por el 3, el 5, muchos dicen que tiene un 7, alguien mencionó de un 10, son los números, solamente uno ha mencionado un 10, pero casi todos se han inclinado entre la parte del 3, del 5 y del 7. Y creo que alguien mencionó una parte del 8, pero ese fue para Víctor. Entonces, me gustaría 5 en talento, porque tiene facilidad para bailar. Sí, así es, tiene una gran facilidad para bailar. Y pues bueno, vamos a ver la numerología de ciertos de los mejores bailarines. La que se considera la mejor bailarina a lo largo de todos bueno, no diría de todos los tiempos, pero sí por muchos años, es Anna Pavlova. Ella nació el 12 de febrero de 1881. Y los dejo que entonces hagan su numerología así de rápido para que me digan qué números tienen. Y Christy menciona que el personaje principal de la película, Felici, tiene un 9 por la forma en la que actúa tajantemente. Entonces, ¿cuál sería la numerología en un individuo que nació el 12 de febrero de 1881? Me sorprendió porque, bueno, comprobé uno de los elementos que siempre he pensado, que un cantante, alguien que tiene mucho que ver con la parte física, con la parte del cuerpo, un atleta, un surfista, una bailarina, siempre he mencionado y les he comentado que pues tendría un 5. Entonces, al hacer la numerología de Anna Pavlova, comprobé pues que tiene 2 5. Pero sus demás números, y tiene un 3, porque si desde el 12, si sumamos 1 más 2 nos da 3. Pero sus números de talentos me sorprendieron y me hicieron reflexionar. Luego lo dejé, volví otra vez a ver la película y fue cuando caí en cuenta que una parte importante y extraordinaria de ese número. Tenemos a otro, por ejemplo, Rudolf Nureyev, es del 17 de marzo de 1938. Los dejo también haciendo su numerología, pero vemos que al igual que Anna Pavlova, tiene doble 5.
uno nada más que a diferencia, este tiene uno en una parte de talento y el otro en desafío. Y también tiene el 3. Luego vemos a Mikhail Nikolayevich, que es ruso, es del 27 de enero de 1948. Y vemos que también tiene el 5 en progreso. Los 3 tienen esta característica, 5 en la posición de progreso. Pero ya aquí empieza a verse más interesante porque Mikhail tiene unos números parecidos en alguna perspectiva a Anna Pavlova. Y vamos a la que ahorita se considera en el 2020 la mejor bailarina, la prima ballerina de Berlín, y con ello la consideran la mejor bailarina del mundo en este momento. Es una mexicana, Elisa Carrillo Cabrera. Es del 31 de octubre de 1981. Los dejo haciendo su numerología, porque es una numerología extraordinaria que se ajusta de una forma maravillosa a lo que yo habría pensado desde un principio, que serían los números muy relacionados a una parte de la danza. Y tenemos a otra que su nombre es muy complicado, que es una del ballet ruso del teatro de Bolshoi, Maya, ya lo demás es un poco complicado pronunciarlo, es del 20 de noviembre de 1925. Ella sí, de una forma sorprendente, no tiene 5, pero sí el 4, que es esta parte de la disciplina, y tiene un 11, que el 11 en cierta manera le daría a lo mejor esa habilidad. Tamara Rojo es una coreógrafa y bailarina, también tiene doble 5 y un 5 en progreso. Margot Fonteyn, que es una primera bailarina absoluta del Royal Ballet de Inglaterra, tiene doble 5 en posición de desafío, pero también aquí vemos que tiene el 10 y tiene el 3, tiene el 2, igual que Anna Pavlova, y tiene también el 9 como Anna Pavlova. Alicia Alonso es una bailarina y coreógrafa cubana, que tiene doble 3, 6, tiene un 2, un 3, un 5 y un 9. Y entonces, si fueron rápidos, si fueron haciendo sus ecuaciones numerológicas, pudieron ir descubriendo ya qué números son semejantes. Y entonces les preguntaría otra vez, ¿siguen sosteniendo los mismos números para esta Felicity de la película del personaje animado de Bailarina? ¿Siguen creyendo que sería un 7, que sería un 3, un 5? Los invito a que me vuelvan a escribir si hubo algo que con lo que hablamos haya cambiado. Entonces, coméntenmelo, porque lo maravilloso de la numerología y justamente de ir aprendiendo a identificar actitudes es que a veces podemos observar algo que nos lleva a mirar mucho más profundamente. Les voy a compartir. Yo lo que tenía muy claro que una bailarina tendría es el 5. Pero observando, no, una bailarina, todos sus números tendrían que ver con el tipo de baile que realiza. Porque véanlo desde esta perspectiva, ¿sería igual bailar un ballet clásico que un ballet contemporáneo? ¿Sería igual ser una bailarina de ballet clásico que una bailarina de música pop o de música piensa en cualquier otro tipo de música? Pues no, depende, o sea, los números, o sea, sí, el 5 es el que permite, el que está relacionado con este dominio del cuerpo. El 5 está relacionado con esta parte del sentido de libertad, y tienen una relación con los sentidos y con cómo perciben el mundo a través de su cuerpo muy particular. Entonces podríamos decir que las bailarinas, pues el 5, o los bailarines, el 5 es un número presente en la mayoría de ellos.
Isaac Hernández, galardonado, etcétera, 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 es de un 30 de abril de 1990, o sea, tenemos un 3, 4 y un 7 en la parte de desafío, y al ser del 90 en talentos es un 9 con un doble 10. Y entonces tiene un 8, o sea, tiene dos números que lo llevan a pues poder estar en el escenario. Y vemos la parte del 4. Aquí me están compartiendo para poder ampliar más acerca de diferentes bailarines. Y pues bueno, ¿qué fue lo que yo descubrí? Les decía que pues siempre he creído que el 5 estaría asociado a esta profesión, a esta pasión, porque sienten, o sea, es como una manera, un lenguaje para ellos, el cuerpo. Y cómo se conectan y relacionan con el cuerpo es muy particular. Pero de una manera sorprendente también me cuestionaba que pues para poder estar en un escenario pues requieren de un número que tenga esté relacionado con esa actitud para poder brillar, para poder estar delante de mucha gente. Y también es una actividad que requiere de mucha repetición para desarrollar el dominio de la habilidad. Entonces, eso ya me decía que de una forma general habría 3 números que siempre estarían presentes. Cuando vi a este personaje y descubrí los números de esta bailarina que les digo, la mexicana Elisa ¿dónde la tengo? Aquí está, Elisa Carrillo, me sorprendí porque ella contiene los 3 números que había pensado que estarían relacionados con una bailarina, pero entonces aquí sí quisiera invitarlos o sugerirles que recuerden, no es lo mismo que hablemos de una bailarina de ballet clásico que una bailarina de ballet contemporáneo, porque el ballet clásico tiene un rigor y tiene una disciplina y una exigencia que solamente un 4 podría mantener. Piensen no solamente son las horas y horas y horas en las que están ensayando una y otra vez la misma coreografía, sino desde la forma en la que tienen que colocar sus pies en las zapatillas y cómo pueden llegarse a deformar sus pies porque de alguna manera pues es algo que es una posición o una actividad que al hacerla de forma continua en muchas genera deformación en los pies. Entonces, este rigor que implica el ballet clásico me lleva a pensar inevitablemente en el número 4, porque solamente el 4 podría manejar este rigor. Entonces, vean cómo tenemos el 5, que es la parte del cuerpo, pero siendo bailarina de ballet clásico, es muy marcado el 4. A lo mejor alguien que sea de ballet contemporáneo, ya ese rigor puede no es tan fuerte, porque entonces puede gustarles manejar y conectar con el cuerpo, pero justamente puede esa parte del rigor no entrar en la ecuación. Entonces, ¿qué va a definir si a alguien le gusta y siente pasión por bailar? Pues dependiendo de sus números es si se va a abrir a la posibilidad del rigor o si el rigor lo deja fuera de la ecuación. ¿Que requiere repetición bailar? Sí, claro, pero pueden generarla a través de otros números. Y entonces me quiero ir a Ana Pavlova, porque ella fue como una iluminación. No había contemplado nunca el 9 asociado a una bailarina. Y entonces cuando vi sus números y dije, pues no tiene 4 que yo habría pensado que lo tendría. Tiene doble 5, un 3, una parte del 2. Y entonces no, como que su numerología no me aclaraba mucho. Y luego vuelvo a ver la película. No había estudiado a otros bailarines, pero vuelvo a ver la película y veo la forma en la que ella se comunica tan directa, tan tajante, y cómo todos empiezan a decirle que tiene la energía de una bala, pero esa parte me genera muchísima risa.
pero el sentido no, es donde está, aquí está. La energía de una bala, pero la gracia de un elefante deprimido. Y entonces pensé en el 9, cuando es muy burdo, cuando es muy hosco, cuando es muy aplastante. ¿Cómo podría elevarse? ¿Cómo podría flotar en el aire si es tan aplastante? Y entonces fue sorprendente, porque en ese instante, no crean, o sea, vi la numerología de Anna Pavlova, no hice la relación, pero luego cuando volví a ver la película y oía justo eso, que la hacían brincar para que tocara la campana sin salpicar gotas de agua, y que ella decía, es imposible. Y entonces dicen, yo creí que tú lo que querías es bailar. En ese punto descubrí que una bailarina, por qué Anna Pavlova ha sido tan extraordinaria teniendo 3 nueves en posición de talento, porque eso la hace poder ser tan sutil que pueden flotar, pueden desarrolla esa sutileza y la dirige para flotar como una pluma, para así elevarse. La sutileza en el ballet clásico para este tipo de danza es primordial. Y entonces lo que Félicie trabaja es justamente en ir desarrollando esa sutileza, porque ella tenía la pasión, tenía una parte de mucho entusiasmo, esa energía como bala, pero no tenía desarrollada la sutileza, ni el control, ni el equilibrio, ni el balance. Y entonces es lo que va trabajando. Y si vemos entonces las características ya de su carácter, el cómo por momentos es capaz de disciplinarse, aunque de repente el 5 en su sentido de libertad pues la jala y la trae más, no, pues vamos a divertirnos, vámonos al baile, y entonces ya no ensaya. El que enojada diga cosas hirientes que se le salen fácilmente, el ser competitiva, a veces aplastante para lo que dice, el que enojada pueda ser grosera o vengativa, aunado a todas sus características en su punto de talento, pues nos dicen ya cuáles serían sus números. Y entonces, ¿están listos? Ya tienen solamente una me puso, a ver, un 7 con un 3, un 5 y un 11. Ahí hay 4 números. Los demás no se han animado. Tenemos una última oportunidad. Ay, sí, antes de que ya se los diga, anímense a pensar qué números tendría. Ya les di muchísimos más tips de cuáles números serían los que tendría. Y hice muchas combinaciones posibles porque para mí me parece que este personaje tiene 5 números muy marcados. Los otros 2 podríamos dejarlos como a modificarse, pero estos 5 son muy marcados. Alguien pone ojitos nada más, ya no escribe cuáles números, pero pone ojitos, así como estando atenta. Pues evidentemente tiene un 5. Al personaje lo mueve la libertad, lo mueve esta conexión, este relacionarse con la parte del cuerpo. A ver, vamos a ver, un 4, 9, 3, 5 y 10. Y Sarela se ríe de los comentarios de los ojos de Ivani. Pues bueno, entonces el 5 pues lo tenemos muy claro, en alguien que todo el tiempo está en continua relación con su cuerpo, sería evidente, y más por este sentido de libertad, ¿no? Entonces, ¿quién va a pensar en escaparse de un orfanato? Pues un 5. Pero también para esta parte del rigor y de la disciplina y de cómo por momentos puede llegar a ajustarse a ellos y a trabajarlos, porque si no tuviera este número sería más difícil. En el caso de Anna Pavlova tiene 3 nueves
Y entonces en ese punto quiero comentarles que el 9 a veces puede ser, es el otro número que puede trabajar mucho en la perfección, que ha desarrollado de una manera muy profunda el sentido de hacer bien las cosas, lo ha llevado a un punto muy alto. Entonces Ana Pavlova no tiene el 4 implícitamente, de una manera directa, pero a través de los 3 nueves contiene esa característica que siempre es muy marcada del 4. Entonces veríamos la parte de la disciplina que por momentos ya sostiene, y el también reconocer cuando se equivoca, pedir disculpas, el mantener un cierto equilibrio, lo vemos en su 4. El 3, pues evidentemente el que siempre vea posibilidades, que se mantenga en contacto con lo que sí es posible, que sea entusiasma, que hable tanto, que tenga ideas y comunique, pero también el que sea como muy hiriente al decir las cosas, que enojada pues tenga que trabajar en cómo las dice, es una característica correspondiente al 3. Y vemos el 9. Eso fue por eso me apasiona descubrir personajes, porque descubro características que no había contemplado. Me apasionó descubrir que un bailarín o una bailarina de ballet clásico, el 9 es un elemento extraordinario para poder generar esa sensación de volar y que parezca que floten en el aire, que parezca que su cuerpo es como una pluma y que caen suave y sutilmente, como si apenas tocaran el piso. Esa característica del 9 pues me sorprendió. En el caso vemos en la película cómo ella transita, o sea, la va desarrollando. Primero la tiene en una parte burda, pero la va trabajando y genera ese sentido. Y pues inevitablemente para alguien que la competencia la mueve y que tiene ese sentido de pasión por digamos, brillar, pues sería el 10. La competencia, el liderazgo, la capacidad de estar en un escenario, no entre muchos. Bailó con Rosita Mauri, el personaje principal, la primera bailarina, y ella acompañándolo. Entonces esto nos habla de este 10. Entonces vemos estos 5 números y entonces los invito a que hagan ecuaciones con estos 5 números para ver que de hecho son todos los que tendrían en la ecuación. Después de hacer muchas posibilidades y de verlos presentes, hay una sola ecuación numerológica en donde tendríamos sus números en talentos, sus números en desafíos y cada uno. Es tan evidente su actitud numerológica que, al igual que el personaje de Anne, que podemos saber su posición en todos los factores. En el caso de Felicity también podemos hacerlo, pero eso se los voy a dejar de tarea. Les voy a dejar de tarea que estos 5 números, el 5, el 4, el 3, el 9 y el 10, ustedes piensen en dónde los tendrían. ¿Tiene un 10? Sí, claro, tiene un 10. Porque ese punto, véanlo, la parte del 10, el 10 es muy competitivo, hace las cosas hay un factor en el que, y esta parte que con Camille está, cuando se lleva a cabo el duelo, un 10 haría ese duelo. Entonces sí, ella tiene esta parte del 10 que por momentos es como el que genera el empuje para poder estar delante, pero no solo el empuje, sino como el empuje y la necesidad de estar en escena. No un 11, no, sería un 10. El 10 es el que quiere imponer su presencia, y entonces por eso es un número asociado a mucha gente que tiene que ver con escenarios, con estar ante las cámaras, ante los reflectores.
Y les voy a decir de Elisa Carrillo Cabrera. ¿Qué números tiene Elisa? Que serían los que yo por mucho tiempo pensé que estarían relacionados, a excepción del 9. Los otros números siempre pensé que los tendría que los podría tener un bailarín. Tiene un 4 en el aspecto de poder, un 10 en el aspecto de fuerza, un 5 en el aspecto de convicción, tiene un 9 en talento desarrollado, un 10 en talento en aprehensión, también un 10 en talento en percepción y un 6 en el número de progreso. Entonces vean, esta Elisa Carrillo tiene el 4, el 5, el 6, 9 y 10. El 10 lo tiene 3 veces. Entonces esta parte de poderse mover ante escena, de manejar todo lo que se requiere para sostener la energía, para tener la atención puesta en ella, y entonces la fuerza que requiere ello es característica de un 10, o en algunas ocasiones, pero se diferencia, podría ser un 8. Pero en el caso de una escena y cómo tienen los reflectores y que salen solos a escena, o sea, son los únicos actuando, es más frecuente que sea un 10. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado ver la película, descubrir actitudes numerológicas, pero en este caso en especial también descubrir qué podemos activar para expresar nuestros deseos. Y es esta parte primero de activar nuestra voluntad, de no escuchar, así como ella no le dio poder a lo que la directora decía, no permitió que la directora destruyera la superiora, la madre superiora, o sea, no absorbió el pensamiento de la superiora de que la vida era cruda, era dura y que los sueños se destruyen. Ella no escuchó todo lo que estaba en contra de que pudiera realizar su sueño, simplemente apostó todo, se entregó a su sueño con insistencia, persistencia y perseverancia, pero sobre todo con el amor activo, amando su sueño, manteniéndolo fijo en su conciencia. Y entonces, al sostener en su corazón siempre ese anhelo despierto, dejándolo como algo que es factible, que es posible, genera de una manera muy afortunada que todo se dé para que su deseo se exprese. Y es así como ella y Víctor, porque también Víctor genera pues trabajar al lado de un gran inventor, el que hizo la Torre Eiffel, el que hizo la Estatua de la Libertad, y entonces genera estar al lado de él y era de alguna forma inventa las alas y las prueba cuando tienen que escapar. Entonces los dos ven sus sueños realizados, y te invito a que sientas, iniciando este 2021, que tenemos todo para hacer nuestros sueños posibles, para expresarlos, porque expresar nuestros sueños no está relacionado a tener uno u otro número. Expresar nuestros sueños es posible para todos, sin importar los números que tengamos. Voy a comenzar a hacer reflexiones en la página de Yo Soy Meditaciones por Verónica Fuster, reflexiones y meditaciones para ahora que ya ha pasado un mes que hemos estado reflexionando y trabajando. Algunos a lo mejor ya han descubierto, como yo les llamo, resoluciones en lugar de propósitos, pero quizás muchos están en la idea todavía de los propósitos, y ahorita empieza ya este punto en donde los propósitos, desde el sentido humano en el que se ven, empiezan ya a declinar. Ya pasó un mes y ese impulso del inicio del año empieza a ir hacia abajo, y se empiezan, muchos ya empiezan a ya no sostenerlos. Entonces voy a comenzar a compartir reflexiones en las que veamos qué requerimos para mantener activos nuestros deseos y para expresarlos, para hacer de este 2021 un extraordinario año, un año en donde solo abracemos el bien. Muy feliz, emocionada, contenta de haber compartido con todos ustedes este descubrir un personaje y con ello desarrollar la habilidad de reconocer cualidades
y actitudes numerológicas. Me despido de ustedes y publicaré en la página cuando hago la primera grabación. Yo creo que empezamos el lunes de la próxima semana. Voy a hacer una grabación el lunes, el miércoles y el viernes para que comenzamos a ponernos las pilas si es que todavía no tenemos muy claro qué queremos y empecemos a trabajar en construir de una manera visual aquello que queremos. Es muy importante que nuestros deseos estemos en contacto de una forma continua visualmente para que no nos vayamos con la idea de que las cosas están difíciles, de que ahorita no es momento de empezar. Te invito a abrir tu conciencia a la idea de emprender, de que te permitas emprender algo nuevo para que tu vida exprese algo nuevo. Nos vemos, maravillosa noche, ha sido un placer.